¿Qué tal? Esta es la forma más práctica que he encontrado de exponer la lectura del libro de Roger Scruton, La estética de la arquitectura. Bueno, el libro de Scruton es un libro bastante importante, publicado en el año 79, donde él aborda el tema de la estética y la arquitectura, ¿no? El problema que genera la arquitectura desde el punto de vista de cómo se puede juzgar o cómo puede ser apreciado estéticamente y los componentes de esa apreciación. En el primer capítulo, el autor ataca de frente el problema de la estética, ¿no? Como rama de la filosofía. Dice que básicamente la estética, sobre todo desde el punto de vista, desde la aparición de Kant, ha tenido el tema de, como primer objetivo, el correcto entendimiento del proceso mental o de las capacidades mentales sobre las que subyace el tema de la experiencia y el juicio, ¿no? Es Kant quien de alguna manera en sus tratados, sobre todo en Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica, aborda este tema y da las primeras bases para la división entre lo que es la experiencia y lo que es el juicio. Y a lo largo del libro, lo que hace Scruton es responder la siguiente pregunta, ¿no? La filosofía no le interesa tanto la cuestión de qué es lo que causa que tú prefieras una catedral, por ejemplo, de otra, ¿no? La catedral de Lincoln con la catedral de York, sino eh, cuál es tu preferencia estética, o sea, cuál es el componente o la estructura estética que hace que tú, cuál es la estructura estética que hace que tú prefieras una cosa sobre otra, ¿no? Y empieza a desarrollar esta idea, de alguna manera, yo creo que la aproximación de Scruton es fenomenológica porque trata de ir a la esencia del problema, trata de descomponer el problema en sus aspectos más esenciales, de hecho lo menciona en el libro, en el capítulo 4, y ataca el tema de las teorías de la arquitectura, ¿no? Básicamente habla muy rápidamente de que en la historia de la arquitectura había una serie de teorías generales, desde Vitruvio, Serlio, Alberti, ¿no? Vignola, y pasa hasta Le Corbusier. Y que todas estas teorías generales de la arquitectura han tratado de alguna manera de establecer no solamente los componentes y los elementos de los que está armada la disciplina y de alguna manera poner bases para el diseño, sino también establecer los criterios de apreciación de la misma. Y obviamente Scruton dice que todos ellos están de alguna manera, como se verá en el libro, equivocados, ¿no? Y el primer tema que él ataca es un poco la lectura hegeliana de que la arquitectura es en realidad, a diferencia del resto de las artes, pintura, escultura, en fin, junto con la música, la arquitectura es de alguna manera un arte intermedia, ¿no? Es un arte intermedia, intermedianamente articulada, y que, como decía Hegel, es una suerte de música congelada, ¿no? Pero a diferencia de la música, y que la pone además en una categoría distinta al resto de artes, es que incluso la música, junto con el resto de artes, pintura, escultura, en fin, tienen un rol expresivo, tienen una función final expresiva, tratan de expresar una idea, un sentimiento, un concepto, de forma directa. Hay una función expresiva básica. Uno escucha música, uno ve una obra de arte porque va a tener una experiencia estética de alguna manera inmediata, que podrá ir cambiando en el tiempo también. Pero la arquitectura es distinta, porque el rol primario de la arquitectura, a diferencia de todas las demás artes, tiene un rol utilitario. La arquitectura, la empresa de la arquitectura en sí misma, parte de un rol utilitario. Que además tenga una posición expresiva, es cierto, tiene también la posibilidad de ser entendida, sin duda alguna, desde el punto de vista de lo expresivo, pero la arquitectura, a diferencia de todas las demás artes, es un arte que parte de resolver un problema de habitabilidad, ¿no? Y en ese sentido echa mano de Collingwood, ¿no? Para basar que es de alguna manera el primer filósofo, uno de los primeros filósofos que hace hincapié sobre este tema y sobre la separación de la arquitectura con las otras artes, ¿no? Básicamente Collingwood comenta, ¿no? que la cualidad funcional del edificio es en su esencia y en su cualidad sobre cualquier otro aspecto fundamental, es el tema de la habitabilidad, el tema de la utilidad, y sobre eso se tiene que
de alguna manera validar el análisis y la apreciación arquitectónica como piedra de base, ¿no? Si bien es cierto, se puede entender, como digo, la cuestión expresiva de la arquitectura, toda esta cuestión expresiva y toda esta cuestión formal también de la apreciación de la arquitectura tiene que estar entroncada a esta cuestión, al resultado de cómo ha resuelto esta cuestión de habitabilidad o de utilidad, ¿no? Él pone ejemplos como la iglesia de Santa Coloma de Cervelló de Gaudí, y la ventana del convento de Cristo en Portugal de Jan de Castillo, ¿no? Como ejemplos que ponen esta situación en la cual el disfrute o la expresividad del objeto arquitectónico pareciera que cubriera el aspecto utilitario de la arquitectura, pero en general siempre se va a volver al tema de cómo la arquitectura resuelve primero un tema de orden utilitario. Y en ese sentido insiste en este capítulo de que no es posible divorciarlo. Y además hay otro tema muy importante, que es el tema del medio ambiente y del entorno. La arquitectura es una disciplina que constituye, que despliega objetos en un entorno, y que su validación también está en función a qué lazos se establece con ese entorno. Un mal edificio puede destrozar o puede malograr a lo largo del tiempo, o tener desastrosas consecuencias con respecto al entorno inmediato o a un entorno mayor en el que tiene. Entonces, a diferencia además de las otras artes, y a diferencia de cómo se aprecia el objeto arquitectónico por sí solo, también hay un impacto sobre la relación que tiene con el resto de edificios o del resto del paisaje sobre el que está involucrado. En ese sentido, y ya se hincapié el autor, la arquitectura pues es un arte de ensamble, es un arte que además tiene una cualidad de ensamble, se tiene que montar y ensamblar sobre una realidad preexistente y tiene que establecer lazos con esa realidad, ¿no? Él cita mucho en el libro a Ruskin, el autor de las 7 lámparas de la arquitectura, y dice literalmente, hace énfasis en que la arquitectura es, según Ruskin, la más política de las artes, ¿no? Impone una visión del hombre y su objetivo es independiente a cualquier acuerdo personal o a cualquier aspiración personal de la gente que pueda vivir en ese objeto arquitectónico. Entonces, básicamente, lo que él quiere dejar claro es que hay un aspecto fundacional sobre esta utilidad, y que eso va a marcar la apreciación estética y la manera de analizar el objeto arquitectónico en los futuros capítulos de una forma determinada, ¿no? Y de alguna manera puede generarse una lectura negativa, o puede darse una situación compleja si solamente se estudia la arquitectura desde este punto utilitario, lo cual plantea una serie de retos muy complejos, ¿no? Sobre cómo se compone la apreciación de la obra arquitectónica.